Bien, la tercera charla será expuesta por el ingeniero industrial y secretario general de la Asociación de Profesionales de Ingeniería de Protección contra Incendios, APICI, don Andrés Pedreira. Muy bien, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Fundación Mafre y a la OVA la invitación a hacer esta presentación, y vamos a intentar entrar un poquito en debate con respecto a lo que es el colapso estructural, pero vamos a verlo desde la perspectiva de lo que es realmente la protección contra incendios, ¿no? Cómo tiene que ir encadenado, no algo totalmente aislado, sino cómo tiene que ir perfectamente encadenado con el resto de medidas de protección contra incendios. Vamos atrás, que esto va muy rápido. Bien. Hablaremos sobre el riesgo-beneficio, ¿vale? Un concepto que significa lo siguiente, y lo veremos en las conclusiones, sobre todo al final. ¿Hasta qué punto hay que arriesgar la vida para salvar un patrimonio? Desde el punto de vista de bombero. ¿Y cuándo debo de valorarlo? ¿Y cómo se debe documentar? ¿Y dónde mido el nivel de seguridad que aporta mi edificio para poder entrar o no poder entrar? ¿Vale? Esto no pasa. Ahora, bien. Vamos a ver los siguientes casos. Primero vamos a ver un caso de un colapso de un edificio comercial que tenía una parte de almacenamiento y una parte de uso comercial, una nave industrial en Estados Unidos, y es el mayor siniestro donde han muerto más bomberos desde el 11 de septiembre. ¿Vale? Veremos qué es lo que sucedió y cómo comenzó el incendio y cómo colapsó todo el edificio. ¿Vale? Lo siguiente que veremos... Es que esto va rapidísimo. A ver. Ahí. Lo siguiente que veremos es cómo hemos resuelto el problema de que nos pueda colapsar una nave industrial, sobre todo las grandes naves industriales logísticas que se están haciendo hoy en día con los nuevos planteamientos logísticos. La logística está cambiando radicalmente y estamos llegando a unas naves de volúmenes increíbles. Como podéis ver, una nave de Amazon, que acabamos de terminar la legalización, son 175.000 metros cuadrados, y una nave de Mango, que son 300.000 metros cuadrados, todas de distribución logísticas, y ver cómo nos podemos enfrentar ante un incendio en esas edificaciones. ¿Vale? Vamos a ver si pasa. Ahí está. Lo primero es qué actitud debemos de tomar ante un incendio generalizado en un edificio. ¿Vale? ¿Defensivo o ofensivo? ¿Vale? La decisión tiene que venir exclusivamente, no puede ser una decisión exclusivamente desde nuestra óptica, desde la óptica de los que estamos aquí, de los bomberos. No puede ser. Eso tiene que ser con anterioridad. Eso tiene que estar todo perfectamente identificado con anterioridad. Y la normativa no llega a todas partes. El hecho de que cumpla la norma no significa que un edificio sea seguro. Un ejemplo, ¿dónde estamos? La sala donde estamos cumple la norma. Sin embargo, yo dudo del nivel de eficacia que tiene el sistema de detección de incendios, porque tenemos detectores en este área y en el último área, pero en el vano central no tenemos detectores. Con lo cual, un incendio en el cañón, se me va a acumular el humo en ese vano y va a tardar mucho tiempo en llegar al sistema de detección, en darme ese aviso temprano, que es lo que debe ser la detección de incendios. ¿Vale? Bien, ¿cómo se resuelve todo esto? Pues básicamente se resuelve aplicando conceptos de ingeniería pura y dura. Antes se ha comentado aquí sobre la torre el diseño basado en prestaciones. El diseño basado en prestaciones no existe. Existe la ingeniería de protección contra incendios como tal. Lo que pasa es que como estamos tan acostumbrados a aplicar solo norma, nos creemos que cuando aplicamos ingeniería pura y dura, pues que estamos hablando de una cosa diferente y le llamamos diseño basado en prestaciones, pero realmente es aplicar los conceptos de la ingeniería pura y dura. Y uno de los grandes problemas que nos ha arrastrado ha sido lo siguiente, que es que cada uno va por su parte, ¿vale? Por una parte está la parte de arquitectura, que mira la evacuación, la sectorización y el acceso a bomberos, y de otra parte la parte de ingeniería, que suele mirar la detección de alarma, la supresión y el control de humos. Pero nunca miran cómo funciona el edificio en conjunto. Y todo tenemos que mirar lo que funcione holísticamente en conjunto una cosa con otra, ¿vale? Hay cosas que se contradicen una instalación con otra instalación. Yo os puedo poner un ejemplo de un edificio de un banco en España que tenía una fundación, quería rehabilitar un teatro del siglo XVIII. Y dijeron, bueno, ¿qué es lo mejor que se puede poner a este teatro? Y dijeron, hombre, lo mejor hoy en día son los sistemas de rociadores automáticos. Bueno, pues le ponemos rociadores automáticos.
Claro, como el edificio además estaba protegido por patrimonio, era imposible meter rociadores en toda la parte del techo, que estaba todo protegido, entonces se decidió meter un sistema de agua nebulizada con alta presión, ¿vale? Estábamos hablando de 100 bares de presión. ¿Y qué más podemos poner? Hombre, pues lo mejor es un sistema de control de humos. Realmente en caso de incendio lo mejor es poder sacar el humo, evacuar el humo hacia afuera y por consiguiente vamos a tener un tiempo sostenible para la vida humana. Y decidieron poner un sistema de control de humos. Pero claro, no sumaban los dos. Cuando el sistema de humos, como tenía que ser mecánico en el teatro y no podía ser de tipo natural, cuando entraba a funcionar, exclusivamente estaba sacando el agua nebulizada hacia el exterior del edificio y no sumaban uno con otro. Y tienen que sumar. La protección contra incendios toda tiene que sumar, ¿vale? Y hay que mirarlo desde ese punto, desde el punto de vista holístico, y tiene que sumar, ¿vale? Y eso es el concepto de ingeniería como tal, ¿no? Es lo que tiene que ser. Y cómo es la única manera que podemos enfrentarnos a hacer entornos seguros para las personas, para los bienes, para los procesos, para los negocios, para el medio ambiente, para el patrimonio histórico y artístico. Para todo eso es la protección contra incendios. Y primero habrá que definir a dónde queremos llegar y qué nivel queremos llegar, ¿vale?, de protección. Claro, el mayor problema que nos encontramos con el tema normativo es que toda norma tiene un error conceptual básico y fundamental. Todas las normas que estamos aplicando tienen un error básico y conceptual, que se basan en la cantidad de calorías distribuidas por metro cuadrado. Y eso no es el problema, señores. El problema es la cantidad de calorías que distribuimos por unidad de tiempo. Porque tiempo es el que yo necesito para poder evacuar. Tiempo es el que yo necesito para poder intervenir, ¿vale? Es unidad de tiempo y no unidad de metro cuadrado. Y toda norma americana o europea están basadas en el concepto de cantidad de calorías distribuidas por metro cuadrado. Fijaros, el pino que tenemos allí, el árbol de Navidad que tenemos allí, me desprende una cantidad de calorías por metro cuadrado si se incendia. Si yo lo trituro y hago aquello que tengo, que es un pellet, me desprende las mismas cantidad de calorías por metro cuadrado. La única diferencia es que el primero me lo desprende en 46 segundos y el segundo en 20 minutos. Es la gran diferencia. Entonces lo que tenemos que empezar a mirar es en tiempo, en unidades de tiempo, para poder medir y cuantificar el nivel de seguridad que realmente tenemos, ¿vale? Concepto clarísimo. Y eso solo podemos abordarlo desde la ingeniería pura y dura, que es la aplicación de conocimientos científicos y los fundamentos de la ingeniería, el diseño de medidas necesarias para la protección de personas en su entorno frente a los incendios, tal cual lo define la Sociedad Americana de Ingenieros de Protección contra Incendios. Tiene que ser en conjunto todo, absolutamente todo, ¿vale? ¿Ello a qué nos lleva? A definir, por consiguiente, hablaremos de estrategias de seguridad. ¿Y qué debe comprender? La evacuación, ¿vale?, la detección, la alarma. Ay, perdón. Es que esto... Ahí estamos. La alarma. ¿Cómo gestionamos la evacuación? ¿Cómo gestionamos la compartimentación? ¿Cómo gestionamos la respuesta ante ese incidente, ¿vale?, ante ese incendio? ¿Y cómo se comporta al final la seguridad estructural del edificio? Señores, si el edificio lo tenemos que evacuar en menos de 12 minutos, porque a partir de los 12 minutos el 99% de los incendios se vuelven inseguros para la ocupación humana, ¿por qué estamos exigiendo una estabilidad estructural de 2 horas, por ejemplo? Para encarecer el edificio, exclusivamente. Porque el bombero no debe de entrar a buscar absolutamente a nadie. Será una responsabilidad del dueño de ese edificio, que si quiere mantener y tener un nivel de seguridad adecuado y que no se le desaparezca su edificio, tendrá que poner medidas adecuadas. ¿Cuáles? Veremos. A lo mejor sistema de rociadores, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Bien, por consiguiente se trata de ser capaz de evacuar antes de que se vuelvan las condiciones insostenibles en caso de incendio. A medida que me va avanzando el incendio, las condiciones insostenibles se van volviendo cada paso más insostenibles y al final tendremos toda la parte del colapso estructural. Desde el punto de vista de colapso estructural estaríamos hablando de compartimentación y la parte correspondiente a cálculo estructural. Estos serían para nosotros realmente nuestros problemas. A ver, ahí está. A medida que sube la temperatura, lógicamente se me vuelven más críticas el poder mantener la estabilidad de cualquier elemento, ¿no? A partir de aquí incorporamos protección a la estructura y la metodología de cálculo para la protección de las estructuras. El mayor problema que nos encontramos, señores, es que se hacen en ensayos muy pequeños y a escala,
¿vale? No se hacen a escala real. Ese es el gran problema, ni a estructuras complejas. Entonces, el resolver un tema de cálculo estructural, cuando la estructura es muy compleja, es una de las grandes asignaturas y no podemos asociarlo tan fácilmente como unidad a unidad a unidad, porque al final volvemos al concepto inicial, no suma, no suma. Ese es el gran problema. Entonces, tenemos que ir a modelos detallados y con procesos informáticos que sepamos cómo va a funcionar toda esa estructura compleja y cómo funciona una parte con otra parte y cómo, en cuanto me suelta un eslabón por tema del incendio, cómo me funciona y cómo me puede colapsar toda esa estructura. Bueno, y cómo se comporta ante el incendio esa estructura, ¿no? El gran problema es eso, son los ensayos, es lo que ha pasado. Uno de los problemas que ha pasado con el tema de la torre Greenfield, aparte de que el material no era el adecuado, son los ensayos que se hacen a los paneles, a todo tipo de paneles. No podemos ensayar un trocito como esta mesa y eso extrapolarlo a paneles de 5 metros y de 20 metros. Es imposible. Nunca se recrean las condiciones ideales. Se recrean las condiciones ideales, no las reales, perdón. Esta mesa pues está toda atornillada, tiene agujeros, tiene pasos, tiene tal. Un panel le pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Por consiguiente, los paneles, tal como los estamos ensayando y certificando, no se pueden extrapolar a la utilización en la industria. Bien, vayamos a un caso concreto, y vamos a ver 3 casos, ¿no? Todos los años mueren bomberos, y lo dijeron esta mañana más, que mueren personas, pero bomberos también en la intervención, ¿no? En este caso, digo, es el mayor accidente que hubo en Estados Unidos debido a un incendio. Y fue un pequeñito incendio además. Tenía una parte de tienda, era un gran almacén de muebles, una parte de tienda y una parte atrás de almacenamiento. ¿Vale? Ahí tenéis un poco cómo es la estructura esta era la parte de tienda y aparte la zona de atrás del almacenamiento. El fuego atrapó y mató a 9 bomberos. Es el mayor siniestro desde las Torres Gemelas, y fijaros, en una pequeñita nave ahí aislada prácticamente que solo vendía muebles, ¿no? No parece que sea inicialmente un gran riesgo, no tenemos altura, no tenemos cantidad de condiciones, ¿no? Un incendio que además comienza ahí, en la parte exterior de la nave. Entonces, lo primero que tenemos que saber, ¿vale?, en cada incendio, pues es la cantidad de combustible disponible, la configuración del combustible, el tamaño del compartimento y los factores de ventilación, si queremos saber cómo va a crecer y cómo se va a desarrollar un incendio. En este tipo de investigación fue lo que se analizó después a posteriori. El estudio se intentó saber el porqué y cómo el fuego se extendió tan rápidamente, y analizando las condiciones dentro del edificio en términos de temperatura, en términos de concentración de oxígeno, en términos de movimiento del humo, cómo el humo se expandió rápidamente y cómo la evacuación sin ayuda de bomberos, porque quedó una persona atrapada, ¿vale? Y tuvo que ser los bomberos quienes lo rescataron. La estructura del informe que se realizó viene a ser la siguiente, ¿no? ¿Por qué la propagación del incendio fue tan rápida? Hubo una recolección de datos de diseño del edificio, de vídeo y reportajes fotográficos, todas las transmisiones de radios, datos de campo y entrevistas, análisis y comparación con los códigos de construcción en aquel momento para saber si el código de construcción se hubiese aplicado adecuadamente, estaba creando un entorno seguro o no, y después una simulación de incendio para ver cómo fue la propagación del incendio, el movimiento del humo, las condiciones de toxicidad, cómo realmente se desarrolló aquel incendio para poder aprender, ¿vale? Este es un incendio y a raíz del incendio hacemos la simulación para poder aprender lo que ha sucedido. Estamos hablando de hace exactamente más de 10 años. Hoy en día la simulación se hace al revés. Hoy en día simulamos para saber lo que va a suceder, ¿vale? Pero la simulación no es la respuesta. La simulación lo único que nos va a dar son los datos de lo que no debemos de hacer. No es la solución, nos va a dar los datos de lo que no debemos de hacer, ¿vale? Bueno, ahí tenéis el edificio, más o menos como era, todo distribuido. El fuego comenzó en esa área, aquí veis la nave. Ay, es que va rapidísimo esto. Ahí está. Vale, ahí veis, el fuego comienza en la parte exterior, al lado de un muelle de carga. ¿Vale? En esa zona empieza el incendio y entra por el muelle de carga hacia el interior de la nave. El desarrollo de la secuencia del incendio fue el siguiente. Descubren un incendio en la parte trasera de la tienda, un empleado de la tienda descarga un extintor y llama al 911, informan del fuego detrás de la tienda, salen 2 motobombas, llegan las motobombas a la escena,
El subjefe abre la puerta y localiza el fuego en el muelle de carga. El muelle de carga está ya totalmente incendiado. El fuego empieza a extenderse rápidamente hacia todo el almacén. El jefe de bomberos llega a la escena. La motobomba 10 en el muelle de carga recibe agua de la otra motobomba, con lo cual ya puede empezar a descargar agua. La siguiente tiene la llamada de que hay un empleado que hay que rescatar. Rescatan al empleado y hay la comunicación del jefe de bomberos: terminamos de evacuar, peligro de derrumbe de la construcción. Él ya avisa y ya ve que hay demasiada carga de fuego dentro y que puede haber un derrumbe de la instalación, ¿vale? Sin embargo, tardan en evacuar y al final acaba derrumbándose la instalación después de haber salvado la vida del señor que estaba atrapado, quedando atrapados los 9 bomberos dentro del edificio, ¿no? Bien, la simulación: se reconstruyó toda la escena, ¿vale? Se analizaron múltiples escenarios para ver cómo se podía haber comportado aquello, qué pasó. Se hizo una simulación incluyendo rociadores, que hubiese pasado si hubiésemos dispuesto de rociadores en ese edificio, ¿vale? Cómo fue el impacto de las ventanas, porque rápidamente las ventanas colapsaron, y cómo ese impacto y colapso de la ventana aumentó el crecimiento del incendio, y cómo funcionó la apertura de exutorios en el techo. Se obtuvieron datos de temperatura, de concentraciones de oxígeno, de humo, de las llamas dentro del falso techo y del comportamiento estructural. El mayor problema es que el incendio comienza en el exterior, sube por todo el muelle de carga a lo largo de la fachada y penetra en el falso techo, empieza a crecer y a crecer y a crecer en el falso techo, que es lo que realmente despistó a los bomberos, ¿vale? Ahí tenéis un poco cómo fue el crecimiento y cómo fue el desarrollo del incendio desde el exterior hacia el interior. Cómo creció hacia la zona del almacén y cómo se fue desarrollando hacia las otras áreas, ¿no? Todo dentro del falso techo. Ahí está, vale. Había una cantidad de muebles rellenos de espuma en la sala de exhibición. En la zona del muelle de carga estaban dispuestos también para distribuir en un camión, con lo cual también había. Y las dimensiones, veis que la sala de exposición tenía unos 17.000 metros cuadrados, estaba dividida en 2 zonas, y el muelle de carga, el área que estaba con muebles era de 2.200. No había rociadores automáticos en ninguna zona, ni siquiera en la parte de tienda, ¿no? Se reconstruyó todo para hacer la simulación. Ahí tenéis toda la reconstrucción, ¿vale? Cómo se fue reconstruyendo, y se fueron viendo cómo evolucionó el incendio a través de la simulación. Fijaros que comienza en el exterior, cómo empieza su propagación, cómo el hecho de que las puertas no estuviesen cerradas y que además la comunicación por la parte superior en el falso techo comunicase también todo el humo hacia todas las partes. ¿Veis cómo va extendiéndose? A los 80 segundos, el tamaño que tenía, con fotos reales, viendo el efecto de fotos tomadas en la escena del incendio con la simulación. Fijaros que se parece realmente en el mismo instante, vemos en el mismo instante el comportamiento exactamente igual, y cómo el humo fue pasando con el paso del tiempo a lo largo de toda la nave, ¿no? Pudimos sacar extractos de temperatura, veis la temperatura que se alcanza en cada momento, problemas de visibilidad, las concentraciones de oxígeno, se sacaron básicamente datos de todo. Y las condiciones insostenibles para la vida fueron las siguientes, ¿vale? Fijaros en distintas áreas, que fue lo que se midió en el showroom occidental, y en la otra parte, fijaros en tiempo. Aquí lo tenemos cifrado todo en tiempo, tanto por temperaturas mayores de 120 grados o concentraciones o disminución de concentración de oxígeno por debajo del 12%, ¿vale? Bueno, se hicieron ensayos con si el sistema hubiese tenido rociadores automáticos. Lógicamente cambiaba muchísimo. Fijaros las máximas temperaturas que se alcanzaron con la apertura de los rociadores, como se fueron abriendo rociadores afectados directamente por las llamas, que abrieron a muy poquita temperatura, ni siquiera llegaron a alcanzar los 68 grados de temperatura alguno de ellos, ¿no? ¿Vale? Bueno, cambia totalmente. Fijaros, la temperatura a 1,5 metros del suelo con rociadores no tiene absolutamente nada que ver que sin rociadores. Los rociadores controlaron el incendio en el muelle de carga, con lo cual el incendio ni siquiera llegó a entrar hacia el dentro de la nave, porque ya se ubicaron rociadores en la parte de muelles de carga, cosa que a partir de ahí se hicieron recomendaciones en todo Estados Unidos para que todos los muelles de carga en la parte exterior estén protegidas con rociadores automáticos, ¿vale?
Los rociadores se activaron entre los 50 y los 75 segundos. Fijaros que rápidamente se activaron y las condiciones sostenibles para la vida en la zona de exposición, fueron muy rápidas, ¿no? Vuelvo atrás, ahí estamos, ¿no? Aquí. A partir de aquí, de las conclusiones, SENIR sacó una serie de recomendaciones y básicamente se resumen en que hay que poner rociadores automáticos en tiendas de más de 120 metros cuadrados. Exclusivamente tiendas de muebles de más de 120 metros cuadrados. Las imágenes del incendio, para que veáis un poco cómo fue la evolución del incendio, dónde estaba, la ubicación en cada instante, cómo fue creciendo, cómo quedó al final la nave, cómo colapsó. Fijaros. Colapso total de cada una de las áreas, ¿no? Más. Por donde entremos en la nave está todo totalmente colapsado. Esa es la zona del almacén que también colapsó. Quedó una parte de estantería curiosamente sin colapsar, ¿vale? Que es un tema, es un tema que sin embargo nos preocupa desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Bueno, a partir de aquí sacó unas recomendaciones generales en Estados Unidos. Básicamente me voy a parar en 2 puntos nada más. Fijaros, en el punto 4, señores, rociadores automáticos. Y después, en el punto 6, ventilación de las estructuras de combustión. Sistemas de control de humos para poder eliminar el humo y la temperatura en caso de incendio, ¿vale? Lo tendréis ahí el resto de recomendaciones, básicamente en la investigación, ¿no? Todo os queda en la presentación. Bueno, a partir de aquí, a nosotros nos tocó elaborar la estrategia, y repito nuevamente, la estrategia de protección contra incendios de una nave, que son 300.000 metros cuadrados, que tiene 40 metros de altura en almacenamiento vertical hacia arriba y que en los niveles intermedios se hace picking para meter prenda en caja, ¿vale? Se distribuye tema textil, ropa textil, y se distribuye de 2 maneras. La prenda está colgada en percha y con esa percha metida en una funda de plástico, o está completamente embalada, doblada, metida en una funda de plástico y metida en una caja de cartón. Entonces tienen 2 hilos en altura, uno de prenda colgada directamente y el otro de caja de cartón. El mayor problema que nos encontramos inicialmente es que esto había que protegerlo con rociadores automáticos, pero que ningún estándar a nivel internacional recogía una situación como esta, ¿vale? Con lo cual tuvimos que hacer ensayos para ver cómo se comportaba y cómo era el crecimiento del incendio en estanterías de este estilo. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que las perchas a día de hoy son de plástico y la percha rápidamente colapsaba, ardía y se nos caía hacia abajo y se nos derrumbaba hacia abajo y empezaba a arder toda la prenda abajo. Fue una de las cosas que rápidamente nos dimos cuenta que sucedía, ¿no? ¿Vale? Bueno, vamos a ir viendo un poco qué fue lo que hicimos, ¿no? El objeto de la presentación, una descripción del espacio, los niveles y cotas para que veáis cómo es, qué criterios de eficacia establecimos, qué metodología y qué resultados y conclusiones. Pues es mostrar un poco la visibilidad y la temperatura estimadas en las entreplantas de la nave, que era la zona que realmente nos preocupaba por la evacuación de personas. Teníamos muy claro que había que evacuar y que no podíamos depender para nada de un servicio de extinción de bomberos para poder evacuar a alguien en una nave de estas dimensiones y que además podía colapsar en cualquier momento. Mostrar diferentes niveles de la geometría, mostrar los criterios de eficacia establecidos, exponer la metodología empleada y mostrar los resultados de cada uno de ellos y conclusiones. Fijaros, aquí vamos viendo la zona del silo central, aquí veis otra área de silo central, un poco como es toda la arquitectura. Fijaros que además la nave se vuelve todavía más compleja porque quedan unos túneles de comunicación para construcciones futuras por las que irán prendas trasladándose automáticamente. Con lo cual tendremos aporte, en ese momento tendremos aporte de aire por la parte inferior hacia el incendio, ¿vale? Ahí veis el silo central, este es el silo central, este en concreto es el de prenda colgada, ¿vale? Epa, ¿qué se va esto? Atrás, ahí, ¿vale? Vais viendo que en la parte perimetral, en todas las partes perimetrales de la nave, en estas cotas hay entreplantas y es donde se hacía la parte de picking, que era lo que preocupaba realmente. Bueno,
atrás, ahí está. En esas zonas lo que preocupaba realmente era que en esas zonas de picking pudiese llegar el humo rápidamente hacia arriba y pudiese haber ocupación todavía de personas, ¿no? Teníamos recorridos de hasta 140 metros para poder evacuar, ¿vale? Seguimos. Ahí está, ahora, vale. Se hicieron depósitos de humo y lo que estáis viendo ahí es la disposición de los exutorios para poder sacar el humo y fijaros que el código me establece una dimensión máxima de depósito de humo. Sin embargo, en la zona central, debido a que era todo silo de almacenamiento, aquí está la división entre el silo de prenda colgada y el de caja de cartón, era imposible hacer una modulación distinta, ¿vale? Ya nos teníamos que pasar completamente del tamaño máximo que nos permitía el código y eso hubo que simularlo y ver cómo se comportaba el incendio, ¿no? Fijaros, ahí tenéis las distintas cotas que había. Para colmo estábamos como la nave está en una ladera, tenemos un nivel -4, un -3, un -2, un 0, un 1, un 2, un 3, un 4 y una cuarta planta. Ahí las distintas cotas y la altura relativa la tenéis ahí. Fijaros que vamos desde -3 hasta 32, ¿vale? Correcto, o sea que tenemos realmente mucha altura en lo que es la propia nave y las distintas entreplantas, ¿no? El incendio lo que se intentó es que fuese controlado todo por rociadores automáticos y los criterios de eficacia establecidos fueron visibilidad superior a 10 metros en las vías principales de evacuación durante el tiempo requerido para la misma, calculamos el tiempo que tardábamos en evacuar y tratábamos de garantizar que hubiese una buena visibilidad siempre más de 10 metros porque en menos de 10 metros sabemos que nos perdemos y que no somos capaces de evacuar y de abandonar el edificio. La temperatura de la capa de humos que fuese inferior a 200 grados, el flujo de calor radiante, en la altura en las vías de evacuación para que no me afectase y que la temperatura ambiente durante todo el tiempo de evacuación fuese inferior a 60 grados en las vías de evacuación. Todos estos parámetros están sacados lógicamente de metodologías internacionales y criterios internacionales recogidos en distintos documentos, entre ellos el Handbook de la Sociedad Americana de Ingeniería de Protección contra Incendios, donde nos establece los criterios de eficacia para poder salvar y mantener las condiciones de visibilidad y las condiciones de la vida durante un incendio, ¿no? Bueno, a partir de aquí, lo que hicimos fue ir simulando las distintas áreas. Aquí veis las distintas entreplantas, cómo se hizo todo el modelo. Ahí está, vale. Comenzamos, escenario 1, visibilidad a los 2 metros y a los 5 minutos. Vemos que tenemos muy buena visibilidad, a los 10 minutos ya tenemos unos pequeñitos problemas de visibilidad en este nivel +2, ¿vale? A los 15 minutos, fijaros, se mantiene relativamente muy bien la visibilidad a los 15 minutos. En el nivel +3, lo mismo. En el nivel +4... aquí sí que ya empezamos en la zona de entreplanta, empezamos a tener algún problema de visibilidad a los 10 minutos, ¿vale? A los 15 minutos ya tenemos problemas de visibilidad, perdón, aquí, ¿lo veis? Tenemos un ligerito problema ya de visibilidad. De temperatura, igual, en las distintas plantas fuimos midiendo los niveles de temperatura hasta los 15 minutos. ¿Por qué hasta 15 minutos? Pues básicamente porque habíamos calculado el tiempo de evacuación y el tiempo de evacuación eran exactamente 6 minutos lo que tardamos en evacuar, ¿vale? Entonces eso lo habíamos ponderado por 2. Habíamos metido un factor de ponderación por 2, con lo cual estábamos considerando que estábamos en el doble de tiempo y queríamos garantizar al menos 15 minutos de tiempo de refresco. Fijaros la configuración de la visibilidad en las entreplantas, un incendio aquí, cómo se me propaga y cómo el humo me está saliendo por la parte superior, ¿no? ¿Vale? Cómo se va comportando en cada uno de ellos según se iba desarrollando el incendio. Como podéis ver, prácticamente se ve a medida que vamos avanzando. Bien, conclusiones. Se observa que los criterios de visibilidad, como los de temperatura, se satisfacen durante los 15 primeros minutos, tiempo suficiente para la evacuación. Existen unos pequeños derrames, pero poco significativos, con lo cual no había problemas. La temperatura alcanzada no supera los 30 grados con flujo de calor radiante y la capa de humos todavía está estratificándose en la zona del depósito transcurridos los 5 minutos. Y queríamos saber cómo se comportaba el edificio, porque el mayor problema que habíamos calculado era, ahí veis un dato que son 40 minutos. 40 minutos es el tiempo que calculábamos si alguien quedaba atrapado en una zona del incendio, el tiempo que tardaban en llegar los bomberos y en poder rescatar a esa persona. Tardaban 40 minutos y no podíamos arriesgarnos a jugarnos esos 40 minutos, ¿vale?
porque era imposible que alguien pudiese mantener las condiciones perfectas en esa nave y que además los bomberos se atreviesen a entrar en un edificio de estas dimensiones a rescatar a alguien transcurridos los 40 minutos. ¿Cuál fue la solución? Pues la solución fue la siguiente: tener a todo el personal controlado y a todo el personal completamente avisado en caso de emergencia, ¿vale? ¿A través de qué? De una aplicación que se desarrolló en el móvil, y todo el mundo recibía un mensaje en su móvil que tenía que evacuar, desde el minuto cero, ¿vale? Entonces, a partir de ahí se sabía, teníamos además geolocalizados internamente, cada uno por la posición de su móvil, dónde estaban y dónde se encontraban, y los podíamos hacer evacuar antes de esos 12 minutos o de los 15 minutos que teníamos de margen de tiempo, porque lo que no queríamos era exponer a nadie que quedase atrapado ni a la intervención de los bomberos, porque sabíamos que no se puede, que no puede ser así. Esto tiene que estar exclusivamente garantizado de otra manera, pero no podemos dejar expuesto a que un bombero tenga que arriesgar su vida para evacuar a alguien porque no ha funcionado el sistema de protección contra incendios, ¿no? Porque hubiese colapsado el edificio, ¿vale? Los distintos escenarios, las conclusiones. Bueno, eso fue lo que hicimos en la nave de Mango. ¿Qué se hizo en la nave de Amazon? La nave de Amazon es en Illescas, en Toledo, y el planteamiento era exactamente el mismo. El gran problema que tenía, esta no tenía más que una pequeñita entreplanta, pero en la entreplanta se hacía picking. Aquí teníamos 40 metros de altura, y para muchas cosas es un inconveniente, pero para otros es una gran ventaja, porque el humo me sube hacia arriba y se me acumula en la parte alta, ¿vale? Y tengo muchas zonas abajo muy bien ventiladas todavía. El problema de la nave de Amazon es que solo tenía 14 metros de altura y que la entreplanta estaba al nivel 12, con lo cual rápidamente, en caso de incendio, se me llenaba de humo arriba. ¿Cómo lo hicimos aquí? Bueno, como queríamos que el sistema fuese más fiable, a través de unas pulseras. Todo trabajador, cuando entraba a trabajar en la entreplanta, por requerimiento tiene que llevar una pulsera, y dicha pulsera, cuando salta a la central de incendios, le vibra y le da la orden de evacuar automáticamente, al primer aviso de la detección de incendios, aunque ni siquiera se haya activado un rociador. Si se activa el rociador significa que ya tenemos incendio porque estamos descargando agua, pero sencillamente desde el minuto cero lo hacemos evacuar de la planta, ¿vale? Para evitar eso. Bueno, seguimos entonces como conclusiones. Se debe entonces contraponer la vida para salvar la propiedad frente a un riesgo sufrido por... ¿Se debe? ¿Los bomberos? ¿Tenemos que? Yo creo que no. Y queremos que no. Y la aplicación de ingeniería queremos que no. Que eso tiene que estar perfectamente identificado, analizado, y tenemos la primera fase, que es salvar a la vida de las personas, y ese es el primer objetivo. Salvar la propiedad, ese es exclusivamente un tema del riesgo que quiere asumir el propietario, y el responsable de un riesgo es quien lo genera, y para ello, si quiere, tiene medidas eficaces, ¿vale? Pero no podemos exponer a los bomberos a una exposición de ese estilo. Bien, fijaros, esto yo creo que debía de ser un parámetro fundamental para la OVA. Fijaros lo que han hecho en el Cuerpo de Bomberos de Kentucky, en Louisville. Implementaron una política que exige que todos los bomberos de guardia lleven una tarjeta plastificada de tamaño de tarjeta personal que señala lo siguiente. Primero, dice: aceptamos un riesgo personal elevado para salvar la vida de otra persona. Razonable. Aceptamos un riesgo personal moderado para salvar la propiedad de otra persona. Solo moderado, no tengo que exponer mi vida para salvar las propiedades de otra persona. Y no aceptamos ninguna clase de riesgo personal para salvar lo que ya se ha perdido. Señores, a día de hoy somos capaces, con las herramientas disponibles, de saber cuándo puede colapsar un edificio, en qué condiciones puede colapsar ese edificio. Y no podemos arriesgarnos a ello, ¿vale? Bueno, nada más. Cualquier curiosidad o inquietud que tengan, me tienen ahí localizado, ¿vale? El de la foto no soy yo. Me han preguntado una vez si era yo, pero no soy yo, ¿vale? Era muy atrevido de pequeño y ya me gustaba esto, pero no soy yo, ¿vale? Muchísimas gracias.